Bienvenidos, amigos, a nuestra exploración en profundidad de una de las batallas más legendarias de la historia. Estamos profundizando en los detalles de la batalla de las Termópilas, un choque monumental que tuvo lugar en el 480 a.C. y fue fundamental para dar forma al curso de la civilización occidental. Antes de entrar en el corazón de esta batalla, repasemos algunos antecedentes. Para comprender verdaderamente el significado de las Termópilas, tenemos que remontarnos al siglo V a.C. y al surgimiento del poderoso Imperio Persa. Para entonces, el Imperio Persa, bajo el gobierno del rey Jerjes I, ya había ampliado su dominio sobre un vasto territorio. El rey tenía ahora la vista puesta en Grecia, cuna de la democracia y símbolo de libertad. Jerjes había decidido conquistar y someter Grecia para vengar la vergonzosa derrota sufrida por su padre, Darío I, ante los atenienses en la batalla de Maratón librada 10 años antes, en 490 a.C. Con este fin reunió un ejército inmenso, cuyos efectivos debían de oscilar entre 90.000 y 300.000 hombres. Contando las ciudades-estado griegas entre las innumerables naciones que había conquistado anteriormente, el rey Jerjes envió emisarios para pedir tierra y agua, símbolos de sumisión y lealtad. La respuesta espartana fue legendaria: si eres un dios, no dañarás a quienes no te han hecho ningún mal. Si eres mortal, ven y llévalos. Despertada por esta flagrante amenaza a su soberanía, una coalición de ciudades-estado griegas se unió para resistir la inminente invasión persa. Entre esta confederación se encontraban los espartanos, famosos por su destreza y disciplina militar. Los griegos idearon una estrategia de varios niveles para detener el avance de las fuerzas persas. Como parte de este plan, una pequeña fuerza de griegos se posicionó en el estrecho paso de las Termópilas, mientras los atenienses trabajaban frenéticamente para fortalecer su armada, y sus aliados elaboraban estrategias más al sur. Ajeno a ello, el monarca condujo sus tropas hasta el norte de Grecia, donde un angosto sendero discurría entre las montañas y el mar. El desfiladero que separaba a Jerjes de Grecia recibía el nombre de Termópilas, puertas calientes, a causa de las aguas termales que brotaban en sus inmediaciones. Era el lugar donde, según el mito, había muerto el legendario Heracles y se lo consideraba la entrada a Grecia. Corría el mes de agosto del año 480 a.C. Anticipando tal postura defensiva, las fuerzas persas bajo el mando de Jerjes enviaron primero enviados a las fuerzas griegas, presentando un ultimátum para entregar sus armas, y allanando el camino para el poder abrumador del imperio persa. Los griegos, liderados por Leónidas, se negaron fríamente. Una vez los griegos se vieron amenazados directamente por el vasto ejército llegado de Asia, nadie dudó de que el mando militar tenía que estar en manos de los espartanos. Los hombres de Esparta dedicaban su vida al entrenamiento constante de sus cuerpos para el combate. La agogé, la educación espartana, era un decálogo de supervivencia y esfuerzo con el que se adiestraba a los ciudadanos en el ejercicio de las armas. Por eso los espartanos eran llamados homoioi, iguales, pues todos recibían la misma educación y tenían los mismos derechos. Hombres silenciosos y ajenos a la ostentación, los espartanos habían sido a lo largo de los últimos tiempos la gran autoridad en Grecia. Pero Esparta mantenía férreamente sus tradiciones, y en aquellos momentos estaba celebrando las fiestas sagradas en honor del dios Apolo, las Carneias, durante las cuales estaba prohibido movilizar al ejército. De esta forma, cuando Jerjes llegó a las Termópilas, los griegos ya habían organizado allí la resistencia. Desde el Peloponeso habían venido periecos e ilotas, habitantes de las inmediaciones del territorio de Esparta, escogidos por Leónidas con sumo cuidado tanto por su valía como por su rectitud moral. En consecuencia, Leónidas, uno de los dos diarcas o reyes de Esparta, decidió tomar las riendas de la situación y someterse al juicio de la historia. Al no poder movilizar el ejército espartano para la guerra, convocó a los miembros de la Guardia Real, y escogió entre ellos a quienes tenían hijos varones, con lo que aseguraba la supervivencia de sus familias si perecían en combate. Así reunió a 300 espartanos, con los que se encaminó hacia el norte para frenar el avance del amenazador ejército enemigo. Se les sumaron fuerzas provenientes de Tespia y Focea, así como algunos locrios, e incluso los beocios, los habitantes de la región de Tebas, de quienes ningún griego se fiaba entonces porque eran sospechosos de pactar con el enemigo, enviaron algunos escuadrones. De este modo, es probable que las fuerzas griegas ascendieran a unos 7.000 combatientes. Aunque los espartanos estaban profundamente adiestrados en el combate en formación cerrada, la falange, constituida por los hoplitas, infantes pesadamente armados, mientras que el resto de los griegos probablemente eran artesanos y campesinos poseedores de una panoplia, el armamento hoplítico, y reclutados en virtud de ello, aunque no forzosamente eran conocedores de los entresijos del combate. Había muchos hombres, sí,
pero muy pocos soldados. La orografía del terreno era del todo propicia a los defensores, pues el estrecho sendero tenía una amplitud aproximada de unos 15 metros. Jerjes no creía que los griegos quisieran hacerle frente, y esperó 3 días confiando en que huirían en cualquier momento. Al cuarto día liberó su cólera, y lanzó contra ellos sus tropas de medos y cisios. Se dieron órdenes para que los griegos fuesen capturados vivos. Los persas atacaron con decisión, fiados en su superioridad numérica. Sin embargo, pese a que sus caídos eran reemplazados inmediatamente por hombres de refresco, los guerreros comandados por Leónidas no parecían menguar en la misma proporción, y cerraban con su falange el fondo del desfiladero. El combate se prolongó durante toda la jornada, y al final de la misma los griegos seguían en pie. Había concluido el primer día de la batalla. Malditos sean los que guardan las Termópilas. Esto debió de pensar Jerjes, el gran rey, señor del imperio persa, al contemplar la tenaz resistencia de un puñado de griegos que, pese a su reducido número, conseguían frenar completamente a un ejército como nunca antes se había reunido. Unos pocos soldados bajo el mando del aguerrido rey Leónidas hacían frente a innumerables enemigos, sometiendo la voluntad del todopoderoso Jerjes, y componiendo un ejemplo imborrable de valor y sacrificio. Al oponerse a los persas, los griegos vieron reforzada su creencia habitual de que los bárbaros eran todos unos esclavos, puesto que no eran realmente libres. En su opinión, los persas eran deudores de la voluntad de su amo, el gran rey, a quien estaban sometidos, y éste los enviaba al combate con completo desprecio de sus vidas, pero los griegos luchaban por convicción, defendiendo su forma de vida, que definían como resultado de la libertad. La pugna que oponía a unos y otros adquiría, así, a ojos de los griegos, un cariz universal al enfrentar a muchos esclavos contra muy pocos hombres libres. Las bajas entre los persas resultaban elocuentes a este respecto, los hombres libres eran superiores a los bárbaros. El sistema de combate de los griegos se basaba en la falange, una formación compacta de hoplitas equipados con un casco, armadura, una lanza y un escudo redondo llamado oplón, que daba nombre al hoplita. Cada soldado protegía a su compañero con su escudo mientras avanzaban hacia el enemigo. La falange de Leónidas era una unidad de combate firme, en una roca inamovible en la que venían a estrellarse las continuas oleadas de hombres enviados por Jerjes. Por el otro lado, los persas contaban con la desventaja de un equipo defensivo mucho más ligero y vulnerable y con el hecho de no poder desplegar su temible caballería debido a la orografía del terreno. Así que al segundo día, Jerjes decidió emplear a su tropa de élite, los inmortales, 10.000 hombres pertrechados con un equipo mucho más completo que el resto de la infantería persa. Pero la lucha volvió a provocar incontables bajas entre los persas y su grandioso ejército siguió estancado, incapaz de superar al pequeño grupo de enemigos apostado en el paso. Entonces intervino en la contienda un agente inesperado. Al atardecer de la segunda jornada de lucha, un griego, Efialtes, habló a Jerjes de una senda secreta que permitía rodear la posición de los griegos y salvar el paso defendido por Leónidas. Los persas marcharon toda la noche y hacia el alba llegaron al lugar, que tomaron tras una refriega con el grupo de focenses apostado en el lugar para su defensa. Los augurios y algunos vigias focenses corroboraron a Leónidas a primera hora del tercer día que la muerte estaba muy cerca. El diarca espartano licenció a la mayoría de los hombres a su mando, y se quedó tan solo con los 300 espartanos, y varios voluntarios que decidieron compartir el destino del rey. Mientras los aliados se retiraban para avisar del avance persa, y ayudar en la defensa de sus ciudades, Leónidas y sus hombres quedaron en las Termópilas aguardaron el fin con serenidad. Esa misma mañana, Jerjes mandó cargar a sus hombres para desalojar el paso. Como respuesta, los griegos abandonaron la posición defensiva, y salieron a campo abierto buscando el encuentro definitivo con la muerte. La batalla se volvió muy cruenta, y perecieron más griegos allí que en los combates de los días anteriores. Con ellos cayó también una gran cantidad de persas. Los griegos luchaban con la furia de quien no alberga esperanza alguna. Con sus armas abolladas, rotas las lanzas, siguieron combatiendo espada en mano. La fiera determinación de los griegos era tal que Jerjes decidió acabar con los supervivientes mediante una lluvia de flechas para evitar que las bajas en su ejército siguiesen en aumento. Leónidas y sus hombres lucharon hasta el último aliento. El cadáver del rey espartano sería cruelmente mutilado por los persas, quienes cortaron su cabeza para colgarla de un palo. Al fin y al cabo, Leónidas era, a sus ojos, responsable de la muerte de miles de sus compañeros. Pero él y sus hombres pasaron a ser, por su sacrificio, héroes imperecederos, símbolos del valor y de la entrega, y alcanzaron la eternidad de la gloria. La gloria de aquellos que guardan las Termópilas. Nunca se puede subestimar la valentía y determinación de los griegos en las Termópilas. En los anales de la guerra, esta batalla ha pasado a ser un testimonio del poder de la unidad,
la fuerza de voluntad y la ventaja estratégica, incluso frente a obstáculos aparentemente insuperables. Las consecuencias de las Termópilas fueron de gran alcance. Aunque las fuerzas persas habían superado las defensas espartanas, habían sufrido pérdidas importantes, matizando sus triunfos posteriores con el dolor de las vidas perdidas. Esto, combinado con el éxito griego en el mar en la batalla de Salamina, impulsó un resurgimiento griego posterior. A pesar de la eventual derrota griega frente a la maquinaria de guerra persa, el espíritu de resistencia encendido en las Termópilas continuó ardiendo intensamente. Sirvió como un poderoso recordatorio de que el valor y la determinación podrían ayudar a elegir el curso de la historia incluso en medio de dificultades implacables. Han pasado siglos desde la batalla de las Termópilas, pero su legado perdura. Sus ecos se pueden escuchar en el ritmo nítido de las piernas marchando, en la tranquila camaradería de la hermandad de armas, y en el brillo del escudo de un espartano. Continúa cautivando el espíritu humano, reforzando la fe en el poder de la resiliencia y el coraje. Aunque los griegos perdieron la batalla, se ganaron los corazones y las mentes del mundo. Su valentía y sacrificio en las Termópilas sirvieron como testimonio eterno del espíritu indomable de la resolución humana, encendiendo la chispa de resistencia entre las personas, y convirtiéndose en un símbolo perdurable de libertad. El legado de las Termópilas ha persistido durante los siglos siguientes, dejándonos con una lección eterna de esperanza e inspiración. Al concluir este segmento, recordemos a los valientes guerreros que hicieron el máximo sacrificio para escribir esta epopeya sobre los anales de la historia de la humanidad. Es hora de correr el telón de este capítulo de nuestro viaje a través de la historia, pero la leyenda de las Termópilas, el espíritu de Leónidas y sus valientes hombres seguirán ardiendo intensamente en los sagrados pasillos del tiempo, incitándonos con el llamado eterno. Por la libertad y la gloria, hasta el fin. Si te ha gustado nuestro vídeo, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias.